Plano Informativo Radio presenta un programa muy alejado de lo políticamente correcto. Aquí se queman mitos, aunque se hagan mitotes. La hoguera de las vanidades. La hoguera de las vanidades. Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la Hoguera de las Vanidades hoy en miércoles. Así que una disculpa porque ayer no estuvimos con ustedes, pero bueno, sucedieron por ahí algunas cosas. Nuestra querida Caro, buenas noches, ya la escucharon, ayer estaba peor. Entonces, por eso el día de ayer no estuvimos. Ayer, como todos saben, fueron 108 años de la Revolución Mexicana, de que iniciara la Revolución Mexicana. ¿Así me escuchó, Chucho? Y bueno, es una fecha importante para el país, es una fecha importante para los niños porque no van a la escuela, para muchos que trabajan porque no van a trabajar, y para el país pues porque marca una época importante, los héroes que nos dieron patria. Ah, no, esos son los de la Los héroes. Hola, bueno, Leila, pues, buenas también. noches. Ay, perdón, buenas noches, chiquillas. ¿Cómo estás? Público conocedor, bien. ¿Y ustedes ¿Ya qué con tal? frío? ¿Sigue el frío? Ya menos, pero ahorita ya me está dando calor, pero Hay más estragos. Sí, hace menos. Tuvimos una semanita complicada de frío, pero no, ya la Ya temperatura como que se está normalizando. Y Qué aquí estamos hoy muy, la verdad está el clima ahorita muy normal. Sí, está a gusto. A gusto. ¿Allá cómo estás tú? Pues con frío, hoy la sensación térmica fue en la mañana -5, pero ya en la tarde ya hizo un poquito más de calor, como a 2 grados. No, y ahorita con toda la temperatura elevada ya por la locura de las compras Y Thanksgiving, del Black próximo Black Friday. Cierto. Prepara tus millones, Leila. Prepara tus millones. Friday. Aquí tengo mis 12 millones. Y recuerda. Millones. Esos meros. Bueno, no, ya más esos, no tengo de otros. Muy bien. ¿Son de aguacate o son de qué? De mamey. Bueno, váyanos hueso, diciendo para ustedes qué es lo más importante de celebrar la revolución. Algunos dicen, yo creo que uno de los, por llamarlos héroes revolucionarios que más se conocen, pues son ¿quién? Emiliano Zapata, Pancho Villa. Pues Madero, ¿no? Que al Madero. final de cuentas pues fue quien Declaró que el 20 de noviembre, bueno, sí, ¿no? Que el 20 de del plan noviembre de nos San íbamos Luis. a levantar en armas con el plan de San Luis. En el plan que lo hizo aquí. Sí, Sí, lo hizo aquí en San Luis cuando hace estuvo en prisión. 108 años. Y cuando estuvo en prisión, si no lo saben, dense una vuelta al Centro de las Artes. Ahí hay una celda donde estuvo Madero preso, porque ahí era una cárcel. Digo, la gran mayoría de los potosinos y las potosinas lo sabemos, pero muchas personas no. Entonces ahí está la celda donde estuvo preso Madero, y ahí hay un pequeño que es un busto en honor a él. Hay un busto y hay una placa. Hay una Dice que placa ahí estuvo. conmemorativa por la promulgación del Plan de San Luis, que fue lo que dio o inició el levantamiento en armas para derrocar a Porfirio Díaz. Así es. Que aunque todos dicen que nos dio modernismo y demás, digo, pues fue un dictador, ¿no? ¿Qué? 35 años echó nomás, tranquilamente. Sí, más de 30. Más. Sí, fíjate que hay un corrido que dice algo así, ¿no? Que dice, pues dicen que ayudó mucho al tema de la arquitectura, pero pues era dictador y ya el pueblo se cansó, ¿no? Pues es que como dicen que todo, hay un dicho que dice que Todo por servir se todo acaba. por servir se acaba o acaba por Que no no hay servir. mal que dure 100 años ni pueblo que los aguante. Pues también. ¿no? Es que sí, ¿no? Digo, Sí, y fíjense, también eran tiempos en donde los medios de comunicación, pues, era la política de pan y palo, ¿no? Decían. Algunas subvenciones, el apoyo, eran tiempos en donde todavía se controlaba mucho el impuesto sobre el papel, el gobierno tenía el monopolio del papel, ¿no? Entonces, ¿a quién sí le dan papel? ¿A quién no? ¿A qué precio?
y a muchos periódicos pues los castigaban, ¿no? O sea, hasta eso como que medio se medían, pero a muchos sí los exiliaban o se tenían que exiliar, ¿no? Incluso mandaban periódicos desde el extranjero porque aquí no conseguían papel. Fíjate. Entonces eran tiempos interesantes para analizar hasta desde la prensa, ¿no? Por eso ahorita que dicen que la Secretaría de Gobernación va Ay, no, me toques ese vals que vamos va a controlar la radiodifusión me pública. va a dar como un poquito de roñita. Nos suena como a regresión. Sí, eso yo creo que es digno de analizar en algún momento. Digo, aquí en plano informativo, digo, al final, pues también es radio y yo creo que es importante analizar estos cambios que anuncian. Yo creo que es importante analizar todas las reformas a la ley de comunicación que se hicieron en el sexenio de Peña Nieto, que digo, no vayan a ustedes a pensar que una lo defiende, no, obviamente no, pero yo creo que esa ley de comunicaciones sí trajo algunas cosas que no se han visto en todo lo que valen, ¿no? O sea, digo, de verdad, finalmente, yo les recuerdo, hay una ley de transparencia y se creó en este sexenio. Y la reforma de telecomunicaciones y que ahora va para atrás. Échenle una miradita cuando puedan. Sí, no claro. está de preocuparse, yo diría. Sí. Pero bueno, eso ya es otro asunto. Vamos a empezar a ponernos un poquito contentas, o bueno, no, yo creo que no, Caro, con este rollo de la música en la revolución. Ay, la música en la revolución. Pues sí, sin duda es algo de lo que más Ay, qué bonitos sombreros. ¿Cuáles? Traen unos sombreros, ustedes dos de la Revolufia, acá bien Mexican 5 de mayo. Oiga, no, la música sin duda y de la revolución es algo que sigue permeando hoy en día. Mucha de esa música se hizo famosa hasta las películas de los años 40, del cine de oro mexicano, 40, 50, con Jorge Negrete, muchos corridos de la revolución. Obviamente, pues, ¿no? Se dieron a conocer en su momento, pero se hicieron más famosos hasta que tuvimos el cine de oro mexicano, ¿no? Pero entonces hasta la fecha, bueno, mi madre sigue cantando muchos de esos corridos y por eso los conocemos, ¿no? Y luego todavía se hicieron muchas versiones nuevas con El Piporro, con Antonio Aguilar, el mismo Chente Fernández, ¿no? Esta del Caballo Prieto Azabache. Caballo Prieto Azabache. Pues es de tiempos de la Revolución. Y fíjense que hay unos antecedentes interesantes con los poemas épicos de indígenas que se llamaban itolocas y eran versiones como cantadas. A final de cuentas, estos corridos mexicanos lo que pretenden es contar gestas heroicas, batallas, personajes, biografías, y tienen este antecedente hasta en la forma un poco de construcción, ¿no? De versos, 4 versos, octosílabos en su mayoría. Y tienen mucho esta estructura también donde se da una especie de bienvenida y la despedida, ¿no? Al final, después de narrar la historia. Entonces, la mayoría de estos corridos pues contaban estas batallas, estas biografías de personajes, los hechos, las gestas históricas, pero muchos de ellos empezaron a narrar personajes estereotipados. Fíjense, el ranchero enamorado, ¿no? El ranchero enamorado que era borracho, parrandero y jugador, el Juan Charrasqueado, ¿no? Pero había muchos corridos relacionados con este prototipo de personaje. Juan Charrasqueado era como, pues, de las más famosas, ¿no? La Valentina también nos habla de este personaje, porque Valentina, yo te quisiera decir que una pasión me domina, y es la que me hizo venir. El que está hablando es este personaje estereotipado, este ranchero enamorado que pues es capaz de todo, ¿no? Por el amor de una mujer. Esa mujer, ¿no? Hasta matarlas, ¿verdad? Pues sí. Ahorita vamos a ver. Otro personaje prototípico o estereotipado de los corridos de la Revolución Mexicana eran las mujeres coquetas, bellas y coquetas, ¿no? Entonces ahí encontramos a la Marieta, que ayer qué risa me daba porque entre esa y el corrido de Rosita Alvírez, que mi mamá me decía, ay, qué bellas canciones. Y yo, mamá, ¿ya te diste cuenta que habla de que le dio 3 balazos porque no quiso salir a bailar? No baila. Porque no bailó con él. Hipólito, creo que se llamaba el fulano, ahí en el de Rosita Alvírez.
pues sí, son estos personajes también, la Marieta, que dice, Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos, prometen muchos regalos. Y lo que dan son puros Y la estamos oyendo, ¿verdad? Ta, ta, ta. Ahí está. Prometen muchos regalos. Mira si puedo cantar. Puros palos. Ahí está. ¿No? Entonces, imagínense que además, o sea, también era una manera de distracción, ¿no? Porque andan de batalla en batalla, no saben si van a vivir mañana, ¿no? Quién sabe cómo vaya a dar la situación. Entonces ahí andaban sobre todo con guitarras. También es interesante cómo a los corridos se les van incorporando instrumentos. No es como ahorita conocemos el mariachi, por ejemplo, sino incluso al principio no tenían trompeta, eran más instrumentos de cuerda y pues poco a poco se le van incorporando estos instrumentos de viento. Pero entonces muchos de ellos pues era lo que alcanzaban a cantar, ¿no? Lo que sucedió ayer en la batalla, o la Marieta que, ¿no? Aquí le hago su canción ahorita y le digo que... Y le enamoro. Y porque pues también así era la vida, ¿no? Entonces mucho era con las guitarras y pues salía la canción y órale, ¿no? Y luego ya se iban de boca en boca. O muchas también eran pues ya compositores que no andaban en batalla, pero pues iban narrando las historias que les contaban de lo sucedido, ¿no? Entonces, bueno, estas que les digo, Marieta y Rosita Alvírez, que si la tienes por ahí, Chucho, el corrido de Rosita Alvírez, porque el último de los versos es de verdad muy cínico, porque dice que Rosita el día de su muerte andaba de suerte. Chingao. Porque de los 3 tiros que le dieron, nomás uno fue de muerte. Ah, mira. No, sortudota la Rosita, hombre. Entonces dices, no es Mira posible. tú. Año 1900. Año de 1900 presente lo tengo No es el piporro No, es Antonio Aguilar. En un barrio de Saltillo, Rosita Alvírez murió. Pues ahí está. Rosita Ya nomás déjenle una Alvírez checadita a la letra. murió. Pero no también, dijo ¿no? nada. El consejo de la madre que le dice, no salgas. Y le dice, madre, yo no tengo la culpa de que a mí me gustan los bailes. Y sí, ella no tiene la Pues culpa. no. En realidad, En realidad no, pero seguimos, ¿no? Diciéndoles a las mujeres, no salgan de noche. Cuídate. Cuídate. Ahora, algunos otros prototipos genéricos de personajes comunes, como la rielera. Yo soy rielera y tengo mi Juan. ¿No? Que eran las mujeres que iban acompañando, pues incluso ahí en el tren y que iban ayudando a lo que se necesitara ahí en los rieles, ¿no? La Adelita, que ya al rato Leila nos va a platicar un poquito más de las Adelitas, pero como tal la canción ya es interesante como habla ya más de una mujer valiente, ¿no? Que pues estaba enamorada del coronel o del sombrero. teniente, ¿de quién era? Y iba, pues junto con el pelotón ahí, ¿no? Otra por amor. Otra por amor siguiendo ahí. Pues sí, pero ya nos habla más, o sea, fíjense ahí como ya hay una especie de también un poquito cambio de percepción, porque aunque el personaje masculino que canta esta canción dice que si se fuera con otro la seguiría por tierra y por mar, bueno, pero por lo menos ya no dice que la va a matar, ¿verdad? Ya nomás dice que la va a seguir. No nos dejan claro para quién la va a seguir, pero esperemos que no sea para matarla. No sea para matarla. Hay también otra canción del Soldado, un corrido mexicano, que también pues es este prototipo, ¿no? Genérico de personaje, que es el soldado enamorado que se despide de su amor y que le dice que pues no sabe si va a volver o cuándo va a volver. La de la borrachita, bueno. Esa no la he oído. ¿Cuál es la Sí, de la borrachita? seguro la has oído, es de borrachita me voy. No, es que ahorita no puedo cantar. Ponnos la borrachita. Incluso la cantó hace poquito esta... ¿Quién, Eugenia León? La Mega Bizcocho. Santo. Ya Dios. sé, ay. Ahorita les digo, la Mega Bizcocho, sí, que canta muy bien. Esta borrachita, este personaje es muy interesante porque nos habla de una práctica que se hacía en las haciendas en tiempos de la Revolución y que nos habla también de la situación que se vivía y cómo, pues claro que el pueblo se levanta en armas, ¿no? Regina Orozco es la mega Regina Orozco. El derecho de pernada. Esta canción de la borrachita nos habla del derecho de pernada. Es decir, el dueño de la hacienda, la mujer que se iba a casar, fíjense, ¿no? Tenía que ir a pedirle permiso al patrón. Ajá. De casarse. Para que la dejara Para casar. que la dejara casarse. Porque pues eran propiedad, ¿no? Del patrón. Y a veces, perdón,
¿Y a veces Y a qué? veces hasta tenían el derecho de pernada, ¿no? Ah, entonces la borrachita habla del derecho de pernada, es decir, la Ah, primer ok. noche o incluso antes de casarse tenían que tener sexo con el patrón. Tenían que pasar una noche con el patrón. Era un requisito. Pues para- como los fregadera. esclavos, o sea. Sí. Entonces, la canción de la borrachita habla que ella, borrachita me voy a la capital a servir al patrón que me mandó llamar anteayer. Entonces ella va a cumplir con este derecho de pernada que tiene el patrón, que tiene el hacendado, y para no sentir tan feo, se emborracha Ya, para ir para allá, ¿no? ahora lo entiendo. Sí, es Para muy triste esa entumirse. canción por eso. Incluso hay una versión donde la canta Pedro Infante, pero bueno, cuando la oyes en voz de una mujer, pues tiene más sentido, ¿no? Claro. Ujú. Y también, pues, personajes típicos de la revolución, no necesariamente humanos, pues los animales, ¿no? Y qué mejor animal de la revolución que los caballos. Sí. Ahí es donde viene este corrido Del del negro caballo prieto Prieto azabache, Azabache. que el dueño del caballo lo iban a fusilar, ¿no? Las huestes fieles de Villa. Y el caballo se interpone, ¿no? Entonces, a salvar a su dueño. para salvar a su qué dueño. tre- Entonces, Creo miren, que yo hasta mis hay una apuntes en la servilleta. película, ¿no? Sí, hay una De película Antonio Caballo Prieto Aguilar, Azabache. ¿no? Y bueno, otros personajes no humanos a los que también se les hicieron corridos, pues son las armas, ¿no? Está un corrido muy famoso que es la carabina 3030, pues que habla de esta arma. Y fíjense qué interesante, el son de la mayoría son corridos, ¿no? Pero también en una investigación que vi, habla de que el son de la negra, que es para una locomotora, ¿A poco? Mira. dice que es para una locomotora y los ojos, ¿cómo dice? Ojos de papel volando, negrita de mis amores. Negrita, mis Ojos de papel ojos de volando. a todos diles que sí, Pero no les digas cuándo. Pero bueno, se supone que es una locomotora que le llamaban la negra y pues le hicieron este son, pero pues muy famoso ahora en los mariachis, ¿no? Hay mariachi que no toque el son de la negra, ¿no? Y fíjense, en la cucaracha, que es también un corrido, bueno, se habla mucho de que la cucaracha ya tenía como antecedentes, ¿no? Pero encontré dos versiones interesantes del origen de la cucaracha, que es una de las canciones más populares, ¿no? ¿Esa cuál es, mi chucho? Ah, la cucaracha. Bueno, algunos de los mitos hablan de su origen del nombre, que podía ser un soldado, otros más lo referían a un incidente que tuvo Francisco Villa al pisar una fogata, y que por su forma de caminar, ¿no? Derivado de este hecho, le dieron el sobrenombre. Pero encontré una versión muy interesante, que la cucaracha se la dedicaban a Huerta, a Victoriano Huerta, por traidor y por haber matado a Madero. Entonces, la cucaracha, y cuando dicen que Victoriano Huerta era muy asiduo a, no sé si a fumar marihuana, pero lo que sí dicen es a consumir cannabis. Pues sí, es la Pues marihuana, ¿no? marihuana. Sí. Cannabis, Entonces, marihuana, sí. por eso el tema de la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Entonces, están estas versiones. Esta de Huerta se me hizo muy interesante porque, pues como traidor o como, ¿no? Es menos que un animal. Menos es que una un cucaracha. animal, una cucaracha. Y bueno, algunas también que hablaban de el campo abandonado, ¿no? O sea, todos los personajes del campo que tuvieron que dejar sus tierras para irse a luchar. Entonces hay un corrido de las 4 milpas que habla mucho de este campo abandonado por irse a luchar a la revolución. Y también hay un corrido de Juana Gallo, que también muy interesante porque habla de cómo, hasta hay una película de María Félix, De María Félix. pero este corrido habla de una mujer que sí existió y que en la canción dice que ella solita acabó con todo un regimiento, ¿no? de combatientes, porque estaba de guardia. Pero dicen, bueno, parece un poco exagerado que ella sola lo haya hecho, pero sin duda seguramente tuvo muchos logros heroicos durante la revolución en las batallas en las que le tocó combatir, ¿no? Entonces, pues también el papel de las mujeres no solamente como acompañantes y las que llevaban la comida y que no, sino también pues como combatientes interesantes aquí con este tema de Juana Gallo. Y fíjense, no lo encontré. Cuando buscas música de la Revolución, no aparece propiamente la Marcha de Zacatecas. Sin embargo, muchos documentales, muchas, no, hasta películas que vemos de la Revolución vienen la Marcha musicalizadas de con la Marcha de Zacatecas. Zacatecas. A final de cuentas, la Marcha de Zacatecas es una marcha
pues militar, ¿no? Militar, que habla, incluso tiene letra, yo no sabía que tenía letra, yo nomás me acuerdo de la primarita, no, pues tiene letra y habla de las armas y de levantarse, entonces, y como es de 1893, nos sorprendería que mucha gente durante la Revolución marchaba cantando la marcha de Zacatecas, porque hablaba de tomar las armas y de, ¿no? Esta parte. Entonces sí, seguramente mucha gente en la Revolución pues traía, ¿no? Andaba cantando la marcha de Zacatecas, que les digo, yo ni sabía que tenía letra. Seguramente. Primera noticia. Pero muchas de estas canciones, les digo, pues todavía las seguimos. Y hay muchos otros corridos, ¿no? El de Venustiano Carranza, que hasta nos pueden servir para conocer un poco más de la historia. El Barzón, que bueno, ¿no? Sí lo hemos oído mucho. Y habla más bien de esta situación injusta también que se vivía en el campo, ¿no? Los campesinos, la toma de Zacatecas, el corrido de Felipe Ángeles también, que era un militar que tuvo mucha inteligencia militar, la carabina 3030 que ya les comentaban, pues la delita que ya les comenté, la del general Emiliano Zapata, y las soldaderas, ¿no? Que también, pues mucha presencia también de las mujeres en las canciones, ¿no? De los corridos. Pues digo, las mujeres tuvieron mucha presencia en la Revolución Mexicana, qué bueno que también la hayan tenido en las canciones, aunque no todas de bonita manera. Pero bueno, aprovechando que mencionamos las mujeres, la música, su intervención y todo, Leila, tú nos preparaste algo sobre pues no sé, las Adelitas y el papel fundamental que jugaron durante la Revolución, ¿no? Así es. Pues miren, las Adelas o Adelitas surgieron desde la gestación de la Revolución Mexicana e incluso incitaron al levantamiento antes de que Francisco I. Madero hiciese un llamado nacional para tomar las armas el 20 de noviembre de 1910. Cuando llegaban los guerrilleros desesperados por las bajas que habían sufrido durante las batallas, arrastraban con ellos a pueblos enteros con niños y mujeres, las cuales se vieron obligadas a entrar en combate. Otras, sin embargo, agarraban las armas para estar más cerca de sus maridos o de sus hijos. Estas mujeres, estas familias casi siempre provenían de los estratos sociales más bajos, más desfavorecidos, porque pues, buscaban sobrevivir como fuera. A ellos no les importaba si fuera en la batalla o cómo, pero había que sobrevivir. Independientemente de cuál fuera el motivo que las arrastró hasta ahí, su presencia fue heroica y útil. Gracias a ellas, los soldados estaban seguros. Algunas se comportaban como machos, con el fin de resultar desagradables al sexo opuesto y no ser víctimas de las muchas violaciones que sucedían con bastante regularidad en los campamentos. La importancia de estas mujeres es innegable y su legado es inmenso, a pesar de que ha sido manipulado y apenas se conservan datos de él. La lucha femenina en las guerrillas ha sido todavía más apasionada que en el resto de las revoluciones. Se entregaron en el reclamo de los derechos de los campesinos junto a los hombres y también en su grito por la igualdad. El grito popular ganó las diferentes batallas dentro de la revolución. Sin embargo, esto fue posible gracias a la valentía, fuerza e inteligencia de miles de mujeres anónimas, corazones femeninos que buscaban una herencia digna para sus hijos, la libertad. Dice Teresa Jandura en su libro Revolutionary Mexican Woman, su participación en la Revolución Mexicana fue determinante para el futuro político del país porque realizaron hazañas al mismo nivel de los hombres en una sociedad marcada por el género y el machismo. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, Adela Velarde Pérez. Nacida en Ciudad Juárez el 8 de septiembre de 1900. Adela es la primera mujer que comenzó en este movimiento revolucionario de la que se tenga registro. Ella se enlistó como enfermera en el grupo que formó Leonor Villegas para la Cruz Roja y que pretendía apoyar a los ejércitos en la revolución.
Adela fue conocida por su destreza y eficiencia para atender a los heridos y pronto fue ganándose la confianza de todos ellos. Desde los 14 años, Adela militó apoyando a los soldados heridos en la División del Norte bajo el mando del general Carlos Martínez. Ahí conoció el amor de su vida, Antonio Gil Armenta, quien era sargento de Francisco Villa, la mujer que el sargento idolatraba. Se cree que Antonio es el compositor del corrido de la Adelita, pero no se conoce a ciencia cierta cuáles fueron las circunstancias de esta composición. Adela y Antonio nunca llegaron a casarse, sin embargo, Antonio la acompañó durante los triunfos de Villa en 1913 y 1914 hasta que, herido de muerte, murió en los brazos de ella en la ciudad de Durango. Tuvieron un hijo, eso sí, y luego, bueno, murió. El hijo fue soldado en la Segunda Guerra Mundial. La participación de Adelita fue trascendental en contra de la usurpación huertista, por lo que fue considerada oficialmente como veterana de la Revolución el 22 de febrero de 1941 y miembro de la Legión de Honor en 1962. Un año antes, en 1961, el Congreso de la Unión aprueba otorgarle una pensión vitalicia por su servicio a la patria. El 20 de noviembre del año 2014, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Consulado de México en Del Río, Texas, y en los marcos del 104 aniversario del Movimiento Armado, se llevó a cabo el primer homenaje oficial que se le realizó en vida a Adela Velarde Pérez, la Adelita. Sus restos descansan en Estados Unidos, donde vivió hasta que murió en el año de 1971. Así es, Adelita. Pues murió hasta ahí grandecita. los datos que tenemos de doña Adela Velarde Pérez. Yo Muy nomás bien. digo. Oye, lo que decías del matrimonio es cierto, porque en el corrido dice que si le diera el sí, bueno, algo así, le compraría un vestido de seda No. para llevarla a bailar el cuartel. O sea, Ajá. te digo, bueno. no sé si, no sabemos si vamos a vivir mañana, no te puedo dar más plan de vida ni expectativa de vida, no hablamos de matrimonio, pero pues aunque sea, vámonos con un A vestido de bailar. seda. a bailar Vámonos al cuartel, ¿no? con la revolufia. Pues sí. De hecho, Adela se regresa a la Ciudad de México antes de irse a vivir a Estados Unidos y ahí la busca el general, que también aparece en la canción, Ujú. porque pues ya la conocía, él era el jefe de Antonio, estaba bajo las órdenes de Antonio, se casa con él, enviuda de él y luego finalmente ella muere, con él se va a vivir a Texas y es allá donde muere ella, bueno, los dos. Ah. Con él sí se casó, él fue su primer marido. Fíjate. Pero los dos se mencionan en la canción. En el correo sí, pero Ajá. Antonio sin saber siquiera lo menciona, ¿no? Mira. Fíjate lo que es la vida. Lo que es la vida y lo que fue la revolución, ¿no? Son los hijos de la revolución. Son los hijos de la revolución. Y hay un personaje que no le encontré corrido, no sé si haya película, y si no la hay, debería, ¿De quién? que es Amelio Robles. Es un guerrillero guerrerense, ¿no? Originario de Guerrero, estaba en el grupo de Zapata, era un guerrillero zapatista, pero el tema con Amelio Robles es que era un coronel hombre trans. Ah, caray, ¿en serio? Sí. Y ya se tienen datos de él desde Sí, entonces. ahí está la Órale. imagen, mira, busca Pues con Amelio razón no Robles, tiene Chucho, a ver si nos película, puedes poner. pobrecito. Míralo. Ya lo veo. Ujú. Es un hombre trans. Yo lo supe hace poquito porque vi una obra de teatro donde ¿Cómo se también llama? ¿Aurelio? Amelio. Amelio, fíjate que la Amelio única que encontré Robles. yo de, así como de un personaje que no es muy común, es de un Doroteo Arango, que hicieron una película en 2003 que se llama Los rollos perdidos de Pancho Villa. Y Doroteo Arango Doroteo Arango es Pancho Pancho Villa, Villa, ajá. y mucha gente, bueno, no lo ubica como tal. Y lo pone, pues... Está en pantalla. En pantalla. Amelio Robles, el coronel Amelio Robles. Ya, sí viene en Google, ya lo encontré. Ya, El guerrillero coronel transgénero zapatista, de la Revolución Mexicana. Originario de Guerrero, sí. Hombre trans. ¿Y cómo llegó hasta ser coronel, no?
Y bueno, por ahí yo lo conocí hace poco porque en una obra de teatro fue sobre su vida. Y pues como desde niña, pues le gustaba andar a caballo y disparar las pistolas y todo esto. Y pues ella dijo, a ver, esto no es lo mío. Esto de ser mujer y de usar vestida no es lo mío. Ajá. Y se convirtió en hombre trans. Trans, Oye, trans está como chida tal su cual historia. o nada más se vestiría de hombre. No, pues en ese Por la tiempo yo época- creo que no había muchas opciones hormonales. Entonces yo creo nada más es la actitud, porque Y la ropa. y la ropa Y y la el ropa. corte de pelo. Pero si lo ves en las fotografías, pues Parece un hombre, un claro. hombre. Es un hombre. Oye, murió en 1980, ¿eh? también ya muy reciente, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, bastante. Fíjate, digo, Nah. no tiene que ver el contexto, pero justo hoy estaba viendo por ahí algo que vi publicado en un post de un fotógrafo que descubrió o anduvo investigando por ahí y publican unas fotos de soldados nazis, pero vestidos de mujeres. Algo vi. No dejan muy claro si era para divertirse o burlarse unos de otros o no, pero hay un montón de fotos de soldados incluso posando con las suásticas y todo este rollo, pero vestidos de mujeres. Qué loco. Qué loco, ¿no? Ajá, bueno, o sea, no qué loco, ¿verdad? Pues están en todo su derecho. Sí, claro, pero raro. Pero, O sea, ajá. pareciera raro por los tiempos y por las circunstancias en las Claro. que se estaban desarrollando las cosas. Digo, en nuestro México revolucionario, pues suena muy raro un hombre trans Ujú. Sí. De coronel. de coronel, además, en un puesto de mando, Ujú. ¿no? Mira que de verdad no. Digo, primera vez que escucho. Primera noticia. Primera dice. noticia y más y murió, digo, relativamente ¿Hace no, poco? hace poco. Ujú. Sí, porque en los 80, pues miren. Y Oigan, hay un artículo sobre él o ella. Él, Él. pues ya él se dice Nació Amelio. mujer para luego enrolarse en el ejército zapatista, se transformó y eligió vida de hombre como militar que incluso tuvo el reconocimiento del ejército. Fíjate. Y entonces ahora, ¿por qué le hacen de tanto rollo? Pues porque nos hemos vuelto más hijos con el paso. Yo creo que nos hemos hecho más fijados, no sé. No, la verdad es que digo, no sé. Fíjate, ahorita que estaba viendo lo del tema de la revolución, dije, me voy a llevar algunos datos de películas, algunas ya son muy viejas, la gran mayoría. Pero, por ejemplo, hay una que, no sé si ustedes la vieron, ¿quién fue? Alfonso Arau, que sale Alejandro Fernández de ¿Zapata? de Zapata. Yo no la vi, pero creo que esa película levantó cierta polémica porque pintan un Zapata como, pues no sé si bisexual o homosexual, porque al parecer hay una escena donde se besa con otro hombre que era su compañero ahí de guerra y bueno, eso levantó polémica porque obviamente te estás refiriendo a uno de los grandes mitos para lo que es este país, ¿no? O sea, Pues sí. es Todavía. Emiliano Zapata y cómo crees Tierra y libertad. Tierra y ¿no? libertad O sea, y claro. identificado como el típico hombre mexicano macho pistolero aguerrido peleonero golpeador y demás, ¿no? Ujú, ujú. Pues es que digo se la pasaba chingando gente, ¿no? ¿O qué hacía? Defendiendo a Fíjate, hay pobres. una película del año de 1976 que dirigió Alberto Isaac que se llama Cuartelazo. Y bueno, esta película comienza con una frase que dice: lo único que nos enseña la historia es que el hombre no aprende nada de la historia. Entonces, esta película habla de la decena trágica de cuando Victoriano Huerta, el traidor que ahora sabemos que le cantaban la cucaracha, da el golpe y manda asesinar a Francisco I. Madero, ¿no? Después del que fue él quien hizo impulsó la revolución y bueno, lo mataron ya siendo presidente, ¿no? Ujú. Sí, siendo presidente. Que como, fíjate, después de los medios de comunicación que venían de mucha presión, o sea, que no podían
sí atacaban a Porfirio Díaz, pero como pues, tenían sus panfletos, ¿no? cuidados, ¿no? Y el hijo del aguizote. Pero cuando llega Porfirio Díaz le tunden, o sea, como que dieron vuelo. sintieron libertad y se dieron vuelo, ¿no? Y le echaban de que si espiritista y no sé qué tanto, pero bueno, en esas circunstancias Huerta asesina también a Madero. A Madero. Ujú. Hay otra que está basada, también de 1976, esta la dirige Servando González, que se llama Los de Abajo, que está basada en un libro de Mariano Azuela, y tiene también que ver con el levantamiento, ¿no? de los hombres que van a luchar, en este caso contra Victoriano Huerta, que es el general golpista. Y precisamente esta película, el nombre del libro, pues hace referencia a lo que decía Leila, ¿no? Quienes estaban peleando por darle tierra y libertad a este país, pues eran las personas de condiciones más humildes, ¿no? Eran las que salieron a dar ahí la cara. Sí. Hay otra película, bueno, ya les comenté la de Los rollos perdidos de Pancho Villa, que habla, básicamente se centra en lo de, ponen a Doroteo Arango como un bandolero, y lo ponen cuando ataca el pueblo de Columbus, en Nuevo México, en 1916, y fue cuando se convirtió en el primer hombre en invadir Estados Unidos, ¿no? Desde 1812. Esta película después se lanzó a la búsqueda de grabaciones. Es que él la hizo basada en unas, porque dice, se lanzó a la búsqueda de las grabaciones de The Life of General Villa, que, bueno, de la vida del general Villa, que es una película que el propio general encomendó a una productora de Estados Unidos. Órale. Sencillito y carismático. Hay un documental que se llama Los últimos zapatistas, es de Francisco Taboada, de 2002, donde se dieron a la tarea, lo interesante de esto es que se dieron a la tarea de buscar personas sobrevivientes de la revolución, gente que estuvo ahí. Entonces obviamente el documental está plagado de testimonios de personas pues muy mayores, obviamente, eso imagínate, pero es muy interesante porque pues imagínense los recuerdos de esos hombres y de esas mujeres que te recuerdan desde lo que ellos vivieron o como ellos lo vivieron, eso que nosotros tenemos noción por los libros de historia o por lo que hemos visto que nos han pintado en algunas otras películas o que nos han pintado en documentales. Bueno, es de lo que ellos vivieron, cómo lo experimentaron, y lo más interesante es que mucho de lo que ellos te cuentan pues no está en ningún libro, ¿no? Uh-huh. No está en ningún libro. Entonces se llama Los últimos zapatistas. Es del año 2002. Hay una película también que fue muy famosa, porque obviamente es de Emilio el Indio Fernández, que fue muy famoso, sigue siendo muy famoso en este país. Es de 1956. La película se llama El Impostor. Y está basada en una adaptación de una obra de teatro que se llama El Gesticulador, y causó mucha controversia, porque cuenta la historia de un académico especializado en la vida de un pariente que fue general de la Revolución, que fue asesinado. Y bueno, esta película se centra en contra del lo confunden con su familiar y le piden que se presente contra el candidato a gobernador postulado por el único partido que existe en México. Entonces no era, como era una persona que fue confundida, pues se llama El Impostor. Y además no le dieron nada sencillita la tarea. A ver, ponte contra los únicos, ¿no? Hay una película yo creo que esta de ser, no sé si es la más reciente, si alguien ha visto una más reciente sobre la Revolución, porque esta es de 2010. Y son historias, pequeñas historias sobre la Revolución. Fíjate, esta película la mandó a hacer el gobierno mexicano en 2010 para celebrar el centenario de la Revolución. Y los directores elaboraron visiones pues muy personales sobre el tema. Y hay historias, por ejemplo, dirigidas por Gael García Bernal, Patricia Rigen, Mariana Chenillo, Rodrigo Pla, Amat Escalante, Fernando Eimke, Rodrigo García, Diego Luna, Gerardo Naranjo y Carlos Reigadas.
Entonces yo no la he visto. ¿Cómo se Habrá llama, que dijiste? buscarla. ¿Y cómo se llama? Se llama Revolución. Mm. El póster es como una estrella y dice Revolución. Así Ah, tal mira, cual. hay que buscarla. Hay que buscarla. 2010, a mí me parece increíble que ya han pasado 8 años de los festejos del centenario. Del y el centenario de la bicentenario. Revolución, pero pues fíjate ya. Ya, 8 años. 8 años y Sí. rapidísimo, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, yo siento que con cada año que pasa y con estos cambios en los calendarios escolares como que se ha perdido digo, yo me acuerdo de Chavilla y todavía no hace mucho el desfile, el show de 20 de noviembre, así fuera miércoles, se iba a desfilar o se presentaba algo. Ahora hay suspensión de clases, sí, en este caso fue el lunes 19, y pues ya el martes 20 realmente yo creo que fueron muy pocos los centros educativos o esto donde se les pidió a los niños Que fueran disfrazados. así, ¿no? Sí, Leila. A mí me tocó que los 20 de noviembre era el desfile, pero ese desfile era deportivo. Deportivo. Ujú. ¿verdad? Deportivo. A diferencia de, Tablas bueno, en donde yo, gimnásticas, de donde sí. yo nací, Es deportivo hacíamos militar, el ¿no? 18 Que de eran los marzo también por la militares. exportación. Y ese desfile también es donde iban algunos atletas mexicanos que han obtenido Sí. Sí, el desfile triunfos, sí, deportivo. porque eran así ¿Por qué como se hacía deportivo, alguien homenajeados sabe? ahí. ¿Eh? No sé por qué qué se es hacía deportivo. deportivo? La verdad es que no sé. Sí me acuerdo siempre del rollo de las tablas gimnásticas y Exacto, las de y calistenia. alguna vez y las desfilé pilates. con pompones y no sé, Ajá. pero la verdad es que no sé por qué. A ver, parece que el Chucho sabe. Y los yo premios sabía, 20 de noviembre se entregan de cultura y deporte. sí, yo También. sabía que era más bien porque la revolución, más allá de ser un movimiento militar, era un movimiento de la sociedad, de la gente. De los de abajo. Exacto, entonces de alguna manera era traspolar esa onda de que era un movimiento de la gente y convertirlo en algo más ciudadano, que es el deporte y la cultura. Entonces, Las actividades le- del común. le quitabas esta onda como militar, porque al Bélica. final de cuentas Bélica. los militares eran los malos en la revolución, entre Ajá. comillas, Ujú. y era más una cuestión social de la gente. Entonces lo trasladas ahora a la cuestión de la cultura y el deporte, que son como referentes, ¿no? de la sociedad, de la gente como tal. Yo Pero sabía en que la era por eso. capital del país sí se hacía militar, ¿no? Era cuando desplegaban todo ahí en el Zócalo. Ah, no, bueno, pero vamos, ya en los tiempos modernos, en los tiempos ya Los militares de lo hacían políticamente tablas correcto. deportivas. Ajá, exacto. Ok. Seguimos Sí. en lo Aquí en- políticamente correcto. Aquí en San Luis los premios 20 de noviembre, que son de cultura y de deporte, Se ¿qué tendrán? entregan. ¿Más de 25 años? Sí, ya tienen. No, Yo no, creo no que me acuerdo sí. en qué número van, pero También eso ha perdido cierto, mejor no digo nada. Renombre. pero- renombre, ya no diré nada. bueno, pues Hay una película que se llama La sombra del caudillo. No sé si la han Ajá. visto. Sí, Esta como que la vi película hace mucho. que le dicen o es conocida como la película maldita porque duró 30 años enlatada. ¿cómo se llama? La sombra del ¿No es con caudillo. Eric del Castillo esa? No. 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 Es una que sí, ya sé Está- cuál es. Se supone que es de 1960, pero la primera vez que se exhibió fue el 25 de octubre de 1990. 30 años. Y fue, ahí les va, gracias al gran líder de la mafia del poder, Carlos Salinas de Gortari, fue el que levantó la censura. Y Suena se un pudo poco ver. irónico, ¿no? Pero bueno, Digo, fue ya él. 30 años después ya no le hace daño a nadie. Sí, incluso creo que por ahí hicieron algunos cambios en algún momento, pero ni así la dejaron exhibirse. Entonces ya está disponible La sombra del caudillo. Y dígalo, ¿y quiénes son? ¿Quién la dirige? o Fíjate qué? que esta es el director es Julio Bracho, pero pues se murió antes de que la proyectaran. Está basada en la novela homónima de Martín Luis Guzmán, que fue publicada en 1929 en España y que también fue prohibida muchos años en México, la novela. Dice que la adaptación se desarrolla tras la muerte de Venustiano Carranza y cuenta la lucha por el poder entre dos generales ficticios, pero que todo el mundo identificaba como Huerta y como Plutarco Elías Calles, quienes están bajo la sombra de un caudillo que presumen era Álvaro Obregón.
y que la obra reflexiona sobre los actos arbitrarios y violentos que pueden cometer impunemente los que ostentan el poder. De ahí viene la presunción de que por eso estaba enlatada. Y obviamente Bracho recibió apoyo financiero del presidente Adolfo López Mateos para realizar la película. La produjo Ismael Rodríguez, ganó el premio del jurado en el festival Karlovy Vary de entonces Checoslovaquia. Y bueno, hasta 1990. La pudimos En ver. los años Yo no la 70 vi. se le solicitó al presidente Echeverría que permitiera la exhibición, pero se negó. Obviamente por la efervescencia social que había en esa época. Y la película se exhibió en 25 de octubre del 90, ya les dije, porque el líder ahí de la mafia del poder El innombrable lo permitió. Dice nuestro dice nuestro productor que ya es momento de ir a la hoguera. Nada más rápido. A ver, a mí no me aparecen todas las personas que están aquí conectadas, pero Oli Olivares, Juan G. Jaime, Rosalba Peña, Borrado Martínez, Yasmín Monroy, saludos. Cristel, Eugenia González, gracias Fernando por vernos López. en miércoles. Y qué bonitos sombreritos, sí, ya lo Sí, vi, Chucho. para que vean los efectos especiales, los que hace aquí nuestro Pura superproductor. producción. Sergio Crespo. Oigan, ya me dio mucho calor. Leila, ¿qué vas a Bueno, echar a primero la que se hoguera? encienda, Que se encienda la hoguera Ay, ay, porque... ay, ay. Jesús bendito, ¿qué echaré? Si quieren yo No empiezo. sé. A ver, Caro, Sí, que empiece empieza. Caro. Ahora sí Pues estoy yo, faul. es que yo venía pensando mucho en todo esto y películas y lo que vemos en la primaria, que pues también lo que te enseñan de historia es muy parcial, ¿no? Pero aparte, o sea, ya ni siquiera eso, ¿no? Como que vamos dejando mucho al olvido muchas cosas y como dicen por ahí, quien no conoce su historia Está condenado, está condenado a a repetirla. repetirla, ¿no? Entonces, yo quiero quemar en cuanto se enciende esta hoguera, pero bueno, de una Ya vez. está encendida. Ya está encendida. Yo quiero quemar la falta de memoria y el poco interés acercarnos a nuestra historia, ¿no? De verdad son historias muy, muy interesantes que nos ayudan a comprendernos mejor. A ver, ¿no? Hasta esto de las canciones, ¿por qué mi mamá canta eso? ¿De dónde viene? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces quiero quemar la falta de memoria y la falta de interés por nuestra historia. Que se quema. Se queme. Que se queme, que se queme. Y si tienen abuelitos que les haya tocado vivir algo así. Ay, pensé que los ibas a quemar. No, pregúntenles, no, ¿qué pasó? ¿Qué te contó tu papá? ¿Qué vivieron? O sea, indaguen ahí un poquillo. Estaría bien. ¿Cuántos millennials se saben quién era Delita, no? Bueno, ahora sí, a ver, Caro me dio una pauta. Muy bien. Voy a echar a la hoguera, no podría decir el sistema educativo completo que tuviera ganas, pero no. Porque yo he comparado los últimos años, la educación ya no te dan las clases de civismo, la clase de historia es demasiado superficial, como lo mencionó Caro, y yo creo que eso es parte del problema, porque ahora no nos importa, no sabemos de dónde viene, como Caro dijo, todo, ¿no? Entonces, deberíamos de poner un poquito más empeño en nuestras autoridades, a quienes compete esto, en reforzar la historia que damos al alumnado y que enseñamos, porque aunque haya pasado hace 300,000 años y sea ahora más interesante que las Torres Gemelas se cayeron, pues nuestra historia es esta, nuestras raíces son estas y eso es lo que tenemos que seguir aprendiendo. Eso, ponerlo otra vez en el tintero, que se aprenda, como dijo Caro, porque por eso se olvida. Aunque casi dije lo que Caro, pero bueno, un poquito No, más allá. está bien. Que se eche. Que se eche. Oye, ahora tanta serie de narco que hay. Que Ajá. hagan una serie de la revolución.
Basta. Pues esos les sirven mucho para conocer la historia. No, pues es que habrá quien los defienda y habrá quien diga que está interesante ver la perspectiva. Francamente, yo no necesito ver una serie de narcos para darme cuenta lo que ha permeado de esa cultura en la sociedad. Lo vemos y lo leemos todos los días, la cantidad de gente muerta, asesinada, colgada y drogadictos que hay en el país. Gracias. Entonces, oye, y no le hicieron algo ahí a un cantante que porque su video hacía una apología del delito. ¿Y por qué no le meten bronca a Netflix y a todas esas televisoras que se avientan toda esa mamarrachada de todos los narcos? pues sí, pero Doble yo moral, creo que ese es doble moral. tema para un programa Otro, Vera. completo. Miren, ya nos tenemos que ir. Yo nada más, rapidito voy a echar a la hoguera a esa gente que se desgarra las vestiduras en falsos patriotismos, pero ni siquiera saben quiénes fueron nuestros héroes revolucionarios. Vale gorro, señores, si a los hondureños, no todos los hondureños quieren frijoles, son personas, no importa. Nosotros también tenemos gente caminando hacia ese país. Y a veces hay alguien que también les da frijoles. No sean así, por Dios. Que la pasen bonito, buenas noches. Nos vemos el próximo martes. Las y los esperamos. Gracias. Y gracias por su comprensión. Bye bye, buenas noches a todos. Bye. No digo nada.